Buenos días, trabajadores y trabajadoras. Tal vez una de las características más valiosas, más conmovedoras y más representativas de nuestra identidad tengan que ver con lo siguiente. Si vos mirás para adelante o mirás para atrás, mirás para un costado o mirás para el otro, lo que vas a ver, indefectiblemente, es un trabajador o una trabajadora que, al igual que vos, depende de su salario para vivir y para mantener a su familia. Y alguien que, al igual que vos, con su trabajo, hace que las cosas funcionen, que el país avance, que se produzcan los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento social. Independientemente de cuál sea su oficio o su profesión, independientemente de que venga del mundo del trabajo privado, del sector público, independientemente de que trabaje en la industria, en los servicios o el comercio, que sea un trabajador de la ciudad o del campo. Esa condición social de laburante es la que nos une. Y sobre esa base se construye lo que seguramente sea el tesoro más preciado que tenemos, que es la conciencia de clase. Ambas cosas, nuestra condición social de vivir de nuestro trabajo y nuestra conciencia de esa condición, nuestra conciencia de clase, son los fundamentos más profundos que hace 60 años atrás generaron la condición para que hombres y mujeres como ustedes y nosotros hayan construido la gloriosa Convención Nacional de Trabajadores. Y hoy, 60 años después, seguimos levantando las mismas banderas por trabajo, salario, justicia social, derechos y libertades. ¡Viva la CNT! ¡Viva el PIT-CNT! Para los trabajadores y las trabajadoras, en tanto exista atropellos laborales, en tanto que existan desigualdades sociales estructurales, en tanto se mantenga vigente la explotación capitalista del trabajo, todos los tiempos son tiempos de lucha. Entonces, desde este acto y de este estrado, en nombre de la mesa representativa del PIT-CNT y de su secretariado ejecutivo, saludar fervientemente todos los procesos de lucha que vienen desarrollando los sindicatos en defensa de los derechos laborales, del trabajo y del salario. Un saludo a los compañeros y compañeras de Canal 12 que tuvieron que enfrentar el despido masivo frente a una patronal incumplidora de los convenios colectivos y la negociación colectiva. Un saludo a los trabajadores de la bebida, a los trabajadores de la química, a los trabajadores tercerizados todos y particularmente a los del MIDES que hasta el día de hoy siguen sin cobrar en fecha su salario. Un saludo para los trabajadores del Canzani que vienen defendiendo este importante hospital para la atención de los niños y niñas más pobres del país. Un saludo para los trabajadores del transporte de carga que siguen batallando por cosas básicas como el tiempo de descanso, como el pago adecuado de sus prestaciones en el Banco de Previsión Social, por la reglamentación del convenio 153. Un saludo al movimiento estudiantil y a los sindicatos de la educación que vienen luchando contra los títulos de cartón, que vienen luchando por presupuesto, que vienen luchando por una reforma educativa al servicio del pueblo. No hay luchas que no hayan parido conquistas. A veces demoran, a veces cuestan, a veces el repecho parece insuperable. Pero detrás
de cada derecho laboral, de cada ley que protege un derecho de trabajadores. Lo que hubo antes fueron asambleas, fueron reparto de volantes, fueron movilizaciones, paros y huelgas. Todos nuestros derechos nacieron de las luchas. Y así es que hoy, con admiración, con cariño, saludamos la conquista gigante de los trabajadores de la construcción, que en el marco de la negociación colectiva, de la movilización, de la lucha en todo el país, conquistaron la reducción de la jornada de trabajo y conquistaron que al finalizar el convenio tengan un aumento de salario del 16%. La lucha paga. Que no te quieran convencer de lo contrario jamás. La lucha paga. Imagínense por un segundo que no tuviéramos herramienta colectiva, que no hubiera sindicato. Imagínense si todos y cada uno de ustedes por separado, yendo a negociar con su empleador o su patronal, pudieran conseguir aumento de sueldo, pudieran conseguir la reducción de la jornada, vestimenta para el trabajo, pudieran conseguir beneficios laborales. No habría condiciones. La realidad nos enseña que no existirían condiciones, que es la organización colectiva y el sindicato la herramienta fundamental para la defensa de la clase trabajadora. Nunca dejes que la bala del enemigo que va a tus ideas entre. Defiende siempre tu condición de ser trabajador y trabajadora organizada, porque esa es la clave de nuestra esperanza. Por algo será que desde siempre las patronales han querido generar alarma y catástrofe social cada vez que los trabajadores estaban luchando por una conquista al servicio del avance de la civilización humana, porque en definitiva se trata de eso. En 1915, cuando se iba a aprobar la ley de 8 horas, se presentó en 1911 el proyecto. Años de huelgas, de lucha, de movilización para que se aprobara la ley de 8 horas. Anunciaban el fin del mundo y el mundo no finalizó. Por el contrario, cambió para bien para la clase trabajadora. Lo mismo en 1923, cuando se aprobó el salario mínimo rural, también se iba a caer el mundo, se iba a destrozar la economía. El sector agroexportador es el sector que más hace dinero en este país. No se cayó el mundo. Lo mismo en el 43, cuando se aprobó la ley de consejo de salario, la primera. Y luego en el 2009, cuando se aprueba la modificación, el avance en la negociación colectiva, con la ley 18.566, ¿qué hicieron las patronales? Presentaron una denuncia ante la OIT para impedir que la negociación colectiva avance en amplitud y en profundidad. Y alerta con esto, trabajadores. Alerta con esto, trabajadoras. En este tiempo o en cualquiera, si las ambiciones empobrecedoras de los consejos de salario que pretenden las patronales avanza, se termina el aumento general de salarios, se terminan los derechos laborales a través de la negociación colectiva. Por lo tanto, máximo estado de alerta respecto a esas ambiciones empobrecedoras de la democracia en las relaciones laborales. Cada plataforma que tenemos, cada lucha sectorial que desarrollamos, cada vez que defendés a una trabajadora o un trabajador porque está siendo víctima de una injusticia laboral, cada vez que te organizás con tus iguales para pedir aumento de sueldo legítimo porque vivís con ese salario, los trabajadores no hacemos más que desarrollar luchas defensivas. Y está bien que así sea, pero tenemos que tomar conciencia colectivamente, entre todos y entre todas, que con esas luchas defensivas el derrotero de la historia no cambia. Y la clase trabajadora, como lo dicen los estatutos de nuestra CNT, tiene una perspectiva histórica que va mucho más allá de las luchas inmediatas, necesarias y fundamentales. Por eso el movimiento sindical desarrolló en su último congreso un programa de soluciones, una perspectiva de transformaciones que vayan a los problemas estructurales.
del drama nacional, de las grandes mayorías. Por eso hemos planteado 3 grandes ideas fuerza para darle encaminamiento a los problemas que transversalizan la realidad social de los trabajadores y que atrasan el desarrollo del país. Estas 3 ideas fuerzas tienen que ver con la reforma laboral, con una reforma tributaria de segunda generación y con el desarrollo de un proyecto de desarrollo integral a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Por qué una reforma laboral? 2 premisas, 2 ideas sencillas pero profundas. Primero, porque si hay trabajo para todos, con salario que dé para vivir, la sociedad se ordena, la sociedad se autoorganiza, la gente vive bien y la sociedad se acomoda. No hay mejor política para combatir la inseguridad, la situación de calle o la pobreza infantil que haya trabajo de calidad y con salarios que den para vivir para todos. La segunda idea es que si hay desarrollo tecnológico, como efectivamente está habiendo, que el desarrollo tecnológico está al servicio de las personas y no las personas esclavizadas a la máquina que produce ganancias para el capital. Bajo esas 2 ideas, creemos que una reforma laboral que se desarrollará con distintas herramientas, iniciativas. Algunas cosas tendrán que ver con leyes, otras cosas tendrán que ver con decisiones políticas. Pero un componente de la reforma laboral que propugna, que impulsa el movimiento sindical para modernizar el Uruguay, para avanzar en un desarrollo integral, tiene que ver con la reducción del tiempo de trabajo. Uruguay fue el primer país del mundo en conquistar las 8 horas. Pasaron más de 100 años. La productividad promedio por trabajador aumentó más de 3 veces. Pero seguimos trabajando hasta 48 horas semanales. ¿Hasta cuándo? En Colombia, en Chile, en México, en Brasil, no estamos hablando de países de Europa, de nuestra región, se están generando procesos de reducción del tiempo de trabajo. Es una necesidad imperativa que el sistema político le dé respuesta a esta situación y genere una ley bajo la cual, a través de la negociación colectiva, aterrice cada situación, cada sector de trabajo para lograr la reducción del tiempo de trabajo, porque en definitiva hay una cuestión ética también. Se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. Segundo componente de esta reforma laboral tiene que ver con la necesidad de proteger el trabajo contra la precarización, contra la inestabilidad, contra la expropiación de derechos. Y eso requiere de un proceso profundo, de un desmontaje de las tercerizaciones, forma de privatización que precariza al trabajador, que desprofesionaliza al trabajador, que empobrece al trabajador. Hay que avanzar en un programa de desmontaje de las privatizaciones. Si hay trabajo permanente, que haya puestos de trabajo de calidad permanente. Tercer componente de una reforma laboral tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. No podemos normalizar, no está bien que nadie, ningún trabajador, ninguna trabajadora, por el hecho de ir a laburar, ponga en riesgo su vida, ponga en riesgo su salud. Es inadmisible que en pleno siglo XXI se siga rociando a los trabajadores rurales con agrotóxicos, generando envenenamiento de las personas y de los alimentos. Es necesario ponerle límite a esta circunstancia. Cuarto componente de una reforma laboral integral tiene que ver con la capacitación permanente y la formación permanente. 7 de cada 10 puestos de trabajo hoy están amenazados por la automatización, por la incorporación de tecnología, de algoritmos que puede reemplazar al trabajador. La necesidad de incorporar en el mundo del trabajo y en el horario de trabajo proceso de capacitación y formación permanente es una cuestión de sobrevivencia para la clase trabajadora. Quinto componente,
de una reforma laboral avanzada. Tiene que ver con una política proactiva, potente, profunda, de inclusión laboral, particularmente para las mujeres y para los jóvenes, que son quienes más sufren el desempleo en este país. A la gurizada que se quiere incorporar al mundo del trabajo, le ofrecemos o trabajos precarios, mal pagos, o el desempleo. El desempleo de los gurises es 3 veces mayor que el desempleo del resto de la clase trabajadora. Pasan los años, pasan los gobiernos y este problema sigue sin respuesta y no es normal, no está bien. Al mismo tiempo, una política de inclusión laboral proactiva tiene que ser profundamente democrática y para que sea democrática tiene que ver también con los que siempre quedan más atrás, con los trabajadores afrodescendientes, con las disidencias sexuales, con los trabajadores y trabajadoras con algún tipo de discapacidad. Un sexto componente, de una reforma laboral modernizadora que el Uruguay necesita, que la clase trabajadora propone, tiene que ver con un aumento general de salarios, particularmente atendiendo los salarios sumergidos. Hoy, trabajando 40 horas o más, un trabajador recibe 28.000 pesos por mes, cuando un alquiler vale más de la mitad de lo que cobra por salario. Eso no es vida, no se puede estar trabajando para ser pobre. Tiene que haber una política enérgica de reconocimiento de que el salario sumergido es una forma de empobrecer al trabajador y es inadmisible aspirar a un Uruguay moderno, civilizado y avanzado con esa realidad salarial. Claro, ya saben lo que nos van a decir, lo que nos dicen siempre. Cuando luchamos por presupuesto, cuando luchamos por ampliar la rendición de cuentas para financiar derechos sociales que mejoren la calidad de vida de la gente. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Que somos el pasajero 33. Que no somos los pilotos del avión. Pero para nosotros, que somos los que laburamos, los que mandan son los pasajeros 33, no los dueños de la aerolínea. Todas estas políticas de desarrollo integral del mundo del trabajo necesitan recursos. Y por eso planteamos como segunda idea fuerza en un programa de soluciones para el desarrollo integral, una reforma tributaria de segunda generación. Porque hay que enfrentar el problema de la desigualdad estructural, que es un problema mundial. Sí, es un problema mundial. Fíjense ustedes, el 10% de la población del mundo concentra más ingresos que el 90% restante de la población del planeta. En los 25 años cerrados que van del siglo XXI, los más ricos concentraron 2.600 veces más riqueza que el 50% más pobre. Y esto no lo dice el PIT-CNT, esto lo dice Joseph Stiglitz, un economista, premio Nobel. Fíjense ustedes, para hacernos una idea de la dramática realidad de esta distribución negativa del ingreso. Mientras el 50% más pobre, si la distribución del ingreso fuese una escalera, el 50% más pobre en estos 25 años subió un escalón, lo que equivale a 20 centímetros. Los más ricos subieron 520 metros, el equivalente a subir 3 veces la Torre de Antel. Allá arriba está la élite económica y acá abajo está el resto de la población mundial. Y esta situación dramática también se genera en nuestro país. El 1% más rico tiene el 80% de la riqueza, el 80% de los activos financieros, de la plata que está en los bancos. Y el 70% del Producto Bruto Interno, o el equivalente, mejor dicho, al 70% del PBI del Uruguay. El 1% más rico se lo llevó al exterior.
está en cuentas bancarias del exterior, está en activos financieros del exterior. Son más de 60.000 millones de dólares que han tirado para afuera del país, desangrando la economía nacional. Cuando hablamos de una reforma tributaria, hablamos de la necesidad de democratizar la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza, porque ese es el problema fundamental que luego se refleja en que hace 20 años que tengamos 700 asentamientos irregulares, que hace 30 años que tengamos el doble de pobreza infantil que de pobreza de los adultos. Es el problema que explica que tengamos 500.000 de trabajadores cobrando 28.000 pesos. Es el problema que explica que tengamos una tercera parte de la población económicamente activa, de trabajadores y trabajadoras en el desempleo, en la informalidad o en el subempleo. Si no hay distribución de la riqueza, ningún problema estructural y de fondo se va a poder resolver. La reforma tributaria que planteamos tiene al menos 4 componentes. Primero, utilizar toda la voluntad política para combatir decididamente la evasión y la elusión fiscal. Miren ustedes el esfuerzo que ha hecho el proyecto de rendición de cuentas para mejorar la transferencia para los hogares que tienen niños y niñas por debajo de la pobreza. Son 30 millones de dólares. Solo el transporte de carga carretero evade por lo menos 10 veces más que lo que se va a destinar todo el país para la pobreza infantil. Entonces después te dicen no hay recursos. No, lo que está faltando es voluntad política para corregir una injusticia flagrante que en muchos casos además es un delito. Otro componente tiene que ver con la necesidad de discutir la cantidad de plata que destina el Uruguay para exonerar al gran capital, lo que los técnicos llaman el gasto tributario. Uruguay gasta más plata en exonerar al capital que cualquier otro país de América Latina. Tenemos 2 puntos más de gasto tributario que el promedio de la región. Y el total del gasto tributario de las exoneraciones equivale a una tercera parte de la recaudación total de impuestos que hace el Estado. Claro, después te dicen no hay plata. Bueno, hay que discutir qué exoneraciones se mantienen y cuáles no. Está bien que haya 8.000 apartamentos en manos de argentinos que ni siquiera pagan el IRPF por el alquiler, por el arrendamiento de esos apartamentos. ¿Se justifica eso? Cuando te dicen que no hay plata, también te están diciendo que los privilegios son normales y que tus reclamos no lo son. Un cuarto componente de una reforma fiscal, de una reforma tributaria moderna, democrática, tiene que ver con incorporar lo que ya está pasando en el mundo, e inclusive en algunos sectores del trabajo en Uruguay, que tiene que ver con la fiscalidad robótica. ¿Qué es esto que suena raro? Que cada vez que se incorpora tecnología en el desarrollo de un trabajo, bueno, se enredó esto. Bueno, que cada vez que se incorpora tecnología, se tribute por esa tecnología. Porque si no, obviamente, que tenemos el drama de que se desfinancia la seguridad social y que tenemos más y más trabajadores y trabajadoras sin laburo por el desplazamiento que hace la tecnología. No estamos en contra de la tecnología. Estamos en contra de esclavizar a los trabajadores en beneficio de la ganancia que deja la tecnología en manos del capital. Cuando se discutió el diálogo social sobre seguridad social, ya lo va a desarrollar Laura, este tema en particular, planteamos que uno de los principales problemas tenía que ver con el modelo de financiación de la seguridad social. Si no se avanza en un modelo de financiación alternativo, moderno, sofisticado, que incluya la fiscalidad robótica, dentro de pocos años no nos van a hacer laburar 65, nos van a hacer laburar hasta 70 y 75 años. Esta lucha es una lucha de sobrevivencia de la clase trabajadora.
Y por último, en esto de la reforma tributaria de segunda generación, tenemos que plantear la necesidad de la progresividad fiscal. Ustedes saben, porque lo escucho, nos bombardean con esto. El Uruguay no soporta más impuestos. Y eso es verdad. Pero es verdad para vos, que el 30% de tu ingreso se te va en el pago de impuestos. Los laburantes, los jubilados, no pueden pagar más impuestos. Pero los más ricos pagan entre un 8 y un 10% menos que vos, que labura todos los días. Esa cuestión tiene que ser modificada. Tiene que haber mucho más justicia tributaria. Que se acabe las vacaciones fiscales para los multimillonarios y que avance el 1% para los más ricos. Hay que estar más cerca del pasajero 33 y no hay que estar tan feliz por las palmaditas del FMI, porque el que va a estar siempre al costado del fogón sosteniendo la olla popular y las luchas es el movimiento sindical, no el Fondo Monetario. Y por último, la estrategia de desarrollo nacional. Y esto tiene que ver con cambiar la forma de pensar el desarrollo y el crecimiento económico. Porque ha fracasado, no es un invento ideológico de la clase trabajadora. Es la evidencia empírica de que ha fracasado el modelo de subordinar el Estado y los trabajadores a la inversión extranjera directa. Fracasó. Si no, ¿cómo pueden explicar que tengamos al 30% de los laburantes ganando 28.000 pesos? ¿Cómo pueden explicar el déficit habitacional? ¿Cómo pueden explicar el drama de las dificultades presupuestales para el desarrollo del sistema educativo, el sistema de salud? ¿Cómo lo pueden explicar si ese paradigma al que tanto han idolatrado es tan maravilloso? Necesitamos un nuevo modelo de interrelación entre la inversión, el mundo del trabajo y el Estado. El Estado y las empresas públicas tienen que ser dinamizadoras de la planificación estratégica. Tienen que ser los que ordenen la economía al servicio de la gente y no de seguir profundizando la concentración excluyente de la ganancia en cada vez menos manos. Esto no son solo palabras. Esto tiene que ver con el desarrollo de una conciencia nacional del drama profundo que estamos viviendo como pueblo. La Estrategia Nacional de Desarrollo es replantear cuál es el rol de la clase trabajadora, cuál es el rol del Estado en la utilización de los recursos naturales para producir más valor, para generar ese valor al servicio del desarrollo del bien público, al servicio de la profundización de la democracia. Cuando discutimos estrategia de desarrollo nacional, también le tenemos que decir al gobierno que estamos atentos, que no nos confundan, que no se confundan. Si quieren avanzar en un acuerdo con el Transpacífico, a costa del sistema de compras públicas, a costa de la privatización de las empresas públicas, a costa del hambre de la gente, este movimiento sindical va a estar en las calles como está hoy, reivindicando, luchando, exigiendo. Hace pocos días, y voy a terminar, hace pocos días se nos han ido dos luchadores sociales, de esos que prestan sus hombros para que el resto, con nuestras limitaciones, nos podamos subir a sus hombros y tratar de ver un poquito más lejos. El Rubito y el Colacho Esteves. Fuerte aplauso de la clase trabajadora para estos grandes hombres, defensores del trabajador rural,
Uno fundador de la UTA, el otro en el Sindicato Obrero de la Caña de Azúcar. Siempre van a estar con nosotros. Hay quienes dedican su vida a explicarnos al resto que el sentido de la vida es el dinero y el poder. Que si no te vas de esta vida con los bolsillos llenos, no fuiste exitoso. Eso está todos los días, metido, tratando de meterse en el sentido común, tratando de meterse en tu cabeza y en tus sentimientos. Que si no sos rico, multimillonario, poderoso y exitoso, no sos nadie. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben lo que enseña la historia? Que de ellos nadie se acuerda. Pero de los rubitos y de los colachos nos encargamos nosotros de que sigan vivos en cada lucha popular. Están en nuestro corazón y están en nuestra conciencia de clase, junto como todos nuestros desaparecidos. Porque eso es lo que somos. Esa es nuestra historia. No podemos mirar al piso. No podemos renunciar a la esperanza. No tenemos derecho a la resignación. Hay que tener hambre de un futuro, de libertad, de derecho, de justicia, de democracia para todos y para todas. Ese es nuestro objetivo histórico como clase trabajadora. Compañeros y compañeras, hace 146 años en este país hubo una huelga de trabajadores mineros en Cuñapirú, en Rivera, contra una multinacional francesa. Hasta allá lejos se va nuestra historia. Hace 115 años se llevó adelante nuestra primera huelga general. Hace 68 años, obreros y estudiantes, conquistamos la ley orgánica de la Universidad de la República. Hace 60 años, ustedes, nuestros pasados, nuestros compañeros y compañeras forjaron la gloriosa unidad del movimiento sindical. Y hace 53 años que enfrentamos la huelga general contra el terrorismo de Estado y la dictadura. Vaya, se habrá que sentir amor y orgullo por esta clase trabajadora. Que se sienta fuerte, que se sienta alto. ¡Que viva la unidad del movimiento sindical! ¡Que viva la conciencia de clase! ¡Que viva el PIT-CNT! ¡Que viva la vida! Siempre, siempre, hasta que la dignidad sea costumbre.